Hola a todos, mi nombre es Paola Roldán y les doy la bienvenida a este breve recorrido que llamo la evaluación como práctica de libertad. Podría ser juega de algún modo con una idea de contradicción y de interpelación en términos de qué modo podemos atrevernos a sentirnos sujetos creadores de una nueva forma de pensar la evaluación. Voy a iniciar con una invitación a mirar la evaluación desde la complejidad. Para esto voy a proponerles un juego metafórico en donde cada una de las dimensiones a partir de las cuales elaboré esta presentación la articulo a partir del ejercicio de mirada profundo de una imagen. Estas imágenes han sido elaboradas y seleccionadas de modo deliberado para esta presentación y tienen la potencialidad, a mi criterio, de ser propuestas potentes. En este sentido, me parece que la imagen, una buena imagen, cuando es interesante, dice Didier Huberman, que es quien tienen en la cita, es muy difícil de entender y no es sencilla a primera vista. Y esto implica, ¿por qué? Porque abre múltiples sentidos, porque nos conmociona, porque ofrece oportunidades diversas y porque puede resignificarse el sentido en medida que las vuelvo a mirar. Y esa es la invitación, mirar la evaluación desde esa diversidad, desde esa complejidad y desde eso que nos pasa en el cuerpo. Porque la evaluación es algo que nos pasa, no es algo que sucede a otros o que sucede fuera. Es algo que nos pasa y que nos conmociona y que nos atraviesa. En esta placa en particular, lo que presento es la estructura de toda la propuesta. Básicamente son 4 ejes los que me propongo abordar: la evaluación como práctica política, la evaluación como práctica de conocimiento, la evaluación como derecho y la evaluación como experiencia. En estas 4 dimensiones, la intención es poder analizar de qué modo la evaluación se puede convertir realmente en una práctica de experiencia, en una posibilidad de libertad en términos de cómo los plantea Freire. Con esta imagen los invito a que reflexionemos sobre la relación entre la evaluación como práctica política. ¿Y esto qué quiere decir? Básicamente a partir de 2 preocupaciones, en relación con la tendencia a la homogeneidad y la relación compleja con cómo atender la diversidad, y por otro lado, estas cuestiones que se juegan entre lo que los procesos de selección y cómo pensar la noción de inclusión dentro del sistema educativo. Pero pensando en relación con la idea de homogeneidad y diversidad, la evaluación como dispositivo social, en este caso, se instala como una práctica de poder que trasciende el sistema educativo. O sea, la preocupación del dispositivo de la evaluación, por más que intentemos abordarlo como una preocupación centrada en el conocimiento, centrada en el aprendizaje, tiene un componente de orden social vinculado con los procesos de selección, en la cual la escuela es protagonista como institución de reproducción de ese orden. Esta metáfora de la escuela como reproductora, como máquina de reproducción, está de algún modo abordada en esta imagen, pero me parece que acá se juegan ideas interesantes, en donde estas relaciones de poder se tensan con la lógica del mercado, en donde quien determina cuáles son las competencias válidas para ser enseñadas y por lo tanto evaluadas, qué es lo que significa ser un alumno exitoso, qué es lo que significa ser un docente exitoso, quiénes son los que quedan dentro, quiénes quedan fuera, qué pueden ver, qué pueden mirar, y qué termina siendo ese proceso de homogeneización como proceso de disolución absoluta de la subjetividad, en donde para poder pensar procesos de transmisión y de enseñanza tenemos que poder garantizar lo común, pero sin embargo en eso de lo común se nos juegan procesos de homogeneidad. Cuando pensamos instrumentos de evaluación asociados a un solo instrumento de evaluación para
el mismo tipo de sujetos. Lo que estamos haciendo es garantizar solamente la reproducción. Y cuando encima ese instrumento lo despojamos de su carácter político y de su vinculación como instrumento de poder, aún más lo vaciamos de sentido y lo exponemos a esa lógica de mercado. En el caso de esta imagen, me interesa poder analizar como eje la idea de la evaluación como práctica de conocimiento. ¿Qué evaluamos? ¿Qué decidimos no evaluar? ¿Y qué versiones de lo correcto o incorrecto ponderamos? Si miramos con detenimiento la imagen, se juegan ideas en términos de qué es lo real y qué es lo verdadero en este escenario. Primero se trata de un escenario que ya está hablando de un primer nivel de ficción. Segundo, habla de actores que están representando y montando una obra y de alguien que mira esa propia obra, que podría ser la misma maestra, el mismo docente. Habla de alumnos iguales, de docentes iguales. Habla de un montaje, pero habla de un teatro vacío. Cuando esta metáfora potente habla de la noción de ficción, en algún modo nos interpela con una preocupación clave que no es habitual cuando pensamos en evaluación, y es qué noción de verdad o qué noción de saber estamos evaluando. Habitualmente cuando pensamos en la evaluación nos preocupamos por cuáles son los mejores instrumentos para evaluar, pero no pensamos cuál es el recorte que hace ese instrumento. Cada instrumento decide qué noción de saber decide evaluar y construye nociones entre lo verdadero y lo verdadero y lo erróneo, o lo correcto y lo incorrecto. Porque lo que determina esa construcción de la evaluación habitualmente es detectar cuál es el error. Estos instrumentos de evaluación determinan y clasifican y ponen el margen en función de quién acierta y quién se equivoca. Y cuando yo manejo la noción del saber en función de lo acertado o de lo incorrecto, estoy transmitiendo una noción de verdad determinada. En este sentido, el eje podría ser mirar, en función de aquello que enseño, qué es lo que estoy evaluando. Y en función de eso que evalúo, qué concepciones de verdad transmito. Si yo explico y abordo y entiendo que las ciencias sociales son un saber complejo, ¿por qué habría una sola versión y una sola respuesta correcta a un instrumento sobre ciencias sociales? Si yo entiendo que la matemática responde a una mirada de la complejidad y que solo en algunas perspectivas el 2 más 2 es 4, sino que existen múltiples maneras de poder pensar la relación entre los números, la variable entre el infinito y lo no finito, que también entonces vuelve a cuestionar la noción de verdad. Eso no quiere decir de que no existan instrumentos que tengan que poder trabajar, por ejemplo, con vocabulario técnico, y que yo requiero armar un instrumento de verdadero o falso que pueda garantizarme de que mi alumno está de alguna manera comprendiendo mis definiciones sobre el vocabulario técnico. Pero hay otros tipos de instrumentos que... Pero ese instrumento en verdadero o falso jamás me podría dar valoraciones o interpretaciones respecto de la noción de lo complejo, de lo múltiple, de lo diverso, y mucho menos de lo interdisciplinario. ¿Cómo poder pensar en el marco de esta propuesta que ustedes están abordando, tan interesante, la noción de lo interdisciplinario? La integración de campos de saber solo remite a propuestas de evaluaciones complejas. ¿Por qué? Porque hay que redefinir profundamente qué quiero enseñar. Y en ese marco no solo tengo que preocuparme porque no haya que la noción de lo verdadero sea solamente lo que está escrito en el manual de la página tal a la página tal, sino que tengo que empezar a negociar con mi colega y tengo que pensar a plantearme el saber de una manera diferente. Dando continuidad con lo anterior, uso esta nueva imagen para preguntarme o abordar esta idea de la evaluación como derecho. Todo remitiendo a esta misma preocupación de la evaluación como práctica de libertad, ¿no? Entonces, ¿qué enseñamos al evaluar? ¿Cuánto contribuimos al aprendizaje del alumno en nuestras prácticas de evaluación? ¿Y cómo retroalimentamos el aprendizaje? Es decir, ¿de qué modo nos atrevemos a pensar en la evaluación no como un dar cuenta de, sino como un derecho de quien aprende a entender qué está pasando con su propio proceso de aprendizaje? Y en ese sentido creo que esta imagen
nos convoca a pensarnos en esa construcción de lo vincular. Porque si yo me preocupo por qué pasa con el otro, el modo será en algunos tirando una soga, en otros sentándome con ellos a conversar, en otros susurrando juntos, en otros mirando de alguna manera singular. Son como escenarios diversos, múltiples, en los cuales tiendo a pensar que los puentes que tengo que construir para ayudar al otro, para entender qué está pasando con su aprendizaje, son diferentes. Eso pone en relieve, en lugar de que la evaluación debería poder ser un espacio de suministro de información para quien está en proceso de aprendizaje, para entender qué está pasando con su proceso. Y eso significa que cuando yo construyo la nota que le atribuyo a ese instrumento, más que decir un 8 porque responde a tal característica, lo que tengo que poder argumentar es o hipotetizar qué pasó con ese proceso de elaboración de ese alumno que llegó al 8 y no pudo producir en función de lo que yo definí como un 10. Y poder darle pistas para que yo como experto que entiendo la problemática del campo de conocimiento que estoy enseñando, darle puentes para que el otro pueda comprender qué es lo que está pasando con su propio proceso. Entonces, el ejercicio es sumamente complejo porque requiere, por un lado, pensar que si la evaluación es un derecho, implica que yo tengo que transparentar de modo lo más transparente, valga la redundancia, posible, cuáles van a ser mis criterios de evaluación. Que no alcanza con decir que mis criterios de evaluación serán que la presentación sea correcta, sea prolija, que se use el vocabulario técnico y que dé cuenta de las nociones conceptuales centrales que estuvimos trabajando, sino que en el criterio de evaluación tengo que poder transparentar de qué modo yo voy a construir esa ponderación. ¿Qué significa para mí hacer una buena relación conceptual? De algún modo ese criterio de evaluación tendría que ser tan transparente que justamente lo tengo que pensar en el mismo momento en que empiezo a pensar cómo lo estoy enseñando. Entonces ese criterio de evaluación tengo que trabajarlo, repetirlo y reproducirlo y reiterarlo un montón de veces mientras estoy enseñando, y entonces de esa manera es casi como que le estoy anticipando cuál va a ser su propia propuesta de evaluación, es decir, le estoy dando el instrumento de evaluación antes del momento en que lo estoy evaluando. Y ahí es cuando la evaluación no se convierte en un espacio de sorpresa, sino que la evaluación es realmente parte de la propuesta de enseñanza, como dice Dick Lidwin. Por último, y de algún modo como síntesis, en esta última imagen simplemente explicitar o enunciar de modo concreto algunas de las pistas que estuvimos trabajando a lo largo de la presentación. En esta propuesta de poder pensar la evaluación como práctica de libertad y como derecho de quien aprende, ¿qué recomendaciones, qué recaudos, qué miradas para poder pensar en el hacer cotidiano? Básicamente poder pensar de que la evaluación tiene que ser un espacio público, transparente, donde los criterios de evaluación tienen que ser compartidos desde el inicio. Tiene que convertirse en una oportunidad para que el que esté aprendiendo entienda qué está pasando con su propio proceso, y para eso es central la devolución del docente. Tiene que convertirse en un espacio de construcción colectiva que habilite la mirada entre pares, que habilite la mirada entre los alumnos y que habilite la mirada de la sensación de que cualquiera puede aportar sobre mi propio proceso de aprendizaje, incluso mi propia mirada. Y fundamentalmente tiene que ser una oportunidad para el docente para poder mirarse de alguna manera en un espejo y poder sentir de que a medida que yo evalúo a otros, básicamente lo que estoy haciendo es me estoy evaluando. Por último, para cerrar, compartir con una frase de Ferrer Cerveró sobre lo que implica el ejercicio de la mirada, el ejercicio de la mirada propia o de la reflexión o de lo que ella llama el crisisarse, es decir, de poder pensar mi propia práctica docente como un ejercicio permanente de crisis. Sostiene: quien no se extraña, quien no se deja atrapar por la pregunta, cautivar por el misterio, no aprende. Quien no se vuelve extranjero de sí mismo, no sabe de sí, no se visita, no se explora, no se aventura, no viaja.